Es que este año se celebra el año de la cristalografía y bueno, pues hemos invitado a un profesor de la Universidad de Barcelona a intervenir aquí precisamente como una manera de, bueno, pues de hacer esa celebración, ¿no? Hemos incluido una conferencia, bueno, yo iba a decir que es sobre cristalografía, pero no es sobre cristalografía, es sobre simetría. O sea, otra cosa es que, bueno, lo digo porque además hay quien al entrar me ha dicho, no, yo vengo a oír una charla de simetría, sobre simetría. O sea, efectivamente, es lo que dice el título y así ha de ser. Bien, bueno, es Miguel Ángel Cuevas Diarte, que es catedrático de cristalografía en la Universidad de Barcelona. Bueno, él, como me imagino que como la mayoría de los que nos dedicamos a la universidad, en estos niveles, bueno, pues imparte docencia de grado, de máster, de doctorado, lógicamente en materias de su área, y tiene una trayectoria de investigación, bueno, pues vamos a decir muy fecunda, ¿no? Con más de 100 artículos de investigación en revistas internacionales, más de 200 comunicaciones en congresos, una patente, en fin. Y luego tiene también, bueno, pues responsabilidades dirigiendo grupos de investigación, grupos consolidados de investigación, en fin, grupos también coordinando grupos de carácter internacional. Y bueno, esto en lo que se refiere a su perfil investigador, vamos a decir. Y bueno, también suele ocurrir que las personas en este nivel pues también han asumido tareas de gestión en la universidad. No es que sea lo relevante desde el punto de vista de lo que nos reúne aquí, pero no quiero tampoco dejar de mencionar que ha sido vicerrector en la Universidad de Barcelona y decano de la Facultad de Geología, entre otras muchas cosas. Quiero decir, esto no lo voy a citar porque tampoco creo que se trata de eso. Yo, por mi parte, bueno, pues ya acabo dándole las gracias por haber atendido nuestra invitación, porque creo que es un privilegio para nosotros poder contar hoy aquí con él. Así que, Miguel Ángel, eskerrik asko, tienes la palabra. Pues arrastión, ¿no? Bueno, estas expectativas son muy altas, ¿eh? Ahora vamos a descenderlas un poco, vamos a bajar un poco el nivel, porque si no, os voy a defraudar, pero les voy a defraudar. Pero en principio vamos a ver, en primer lugar, como ven ustedes en la primera transparencia, está el logo del Año Internacional de la Cristalografía. Y efectivamente, como ha dicho Juan Ignacio, lo que hacemos hoy un poco es un acto dentro de esta conmemoración. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, declaró 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, pretendiendo que sirva para varias cosas. Una es divulgar la cristalografía, es una ciencia relativamente poco conocida, sobre todo porque los que nos dedicamos a esta ciencia también somos numéricamente reducidos y, no obstante, la cristalografía está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y repercute en muchas de las actividades de muchos tipos que realizamos, podríamos establecer un símil con la simetría. Yo digo, esto que vamos a hacer hoy va a ser un paseo interdisciplinario. La cristalografía es una ciencia totalmente interdisciplinar y con ramas en la química, en la física, en la biología, en la geología, en todos esos aspectos. Y ustedes cuando se toman un fármaco están relacionándose con la simetría, y cuando comen chocolate se están relacionando con la cristalografía, y hay un montón. Y cuando convertimos energía solar en energía fotovoltaica y tantos dominios. Pero hoy vamos a centrarnos en esto otro, ¿eh? Entonces, vamos a ver si soy capaz de conducirles a ustedes a través de un paseo. Pero antes de empezar, vamos a dar las gracias, ¿verdad? Es un honor para mí estar aquí.
Es realmente un placer y un honor estar aquí y espero pues que ustedes disfruten un poco de esta charla y que aprendamos algo también. Que hagamos un paseo un poco ondulante, no tengan miedo, vamos a seguirlo sin problema. Si hay algún momento en el que nos atasquemos, levanten la mano, nos paramos, hablamos y si no, al final discutimos todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero en principio eso. Y ahora, claro, a mí me corresponde dar las gracias en primer lugar a la Cátedra de Cultura Científica y en particular a Juan Ignacio Pérez, porque él ha sido el organizador de esta charla, y a una amiga y excelente científica del País Vasco, Maribel Riortúa, que yo creo que ha tenido algo que ver con que yo esté aquí hoy, ¿eh? En todo caso, digo, vamos a hacer un paseo un poco complicado en el sentido de que vamos a pasear por muchos dominios diferentes, y eso no es fácil, ¿eh? Y además vamos a hablar a niveles un poco también ondulantes, ¿eh? Vamos a empezar someramente hablando un poco de cristales, porque es el Año Internacional de la Cristalografía, pero después nos vamos a llevar, este paseo nos va a llevar a través de la química, la física, el arte plástico, los artes plásticos, la arquitectura, ya verán ustedes. Yo espero que al final, en donde tal vez nos lleguemos a plantear alguna cuestión un poco más relevante, pues ustedes puedan decir, bueno, he aprendido algo también, ¿eh? Hoy me han explicado algo que me ha servido. Por lo tanto, en primer lugar, yo soy usuario del metro en Barcelona. Entonces, cuando entro en un vagón de metro, una de las cosas que me llama la atención es que tengo, pues eso, unos asientos a un lado, al otro, unas barras. Yo tengo tendencia a decir, es simétrico, este vagón. Contiene simetría. El que rompe la simetría somos nosotros, las personas, la diversidad, por suerte. Por suerte, la diversidad de las personas, ¿vale? Pero entonces, si estamos diciendo ya de forma intuitiva que ahí hay simetría, ¿qué es la simetría? Vamos a definirla. Y para definir la simetría, lo primero que hago es irme al diccionario. Claro, según el diccionario voy a encontrar unas definiciones más o menos diferentes. Yo he cogido aquí la diccionario de la Real Academia, que nos dice correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Eso ya me indica algo. Pero bueno, la historia siempre nos ha servido para aprender, y los griegos, cuando hablaban de simetría, querían entender como la misma medida, pero muchas otras cosas más también. Cuando hablamos de simetría, hablamos también de belleza, de proporción, de equilibrio, de armonía. Es así, lo hemos admitido durante toda la historia de la humanidad, ¿eh? Y con eso no quiero decir que la ausencia de simetría no sea bella y no sea armoniosa, no, ¿eh? Pero la simetría comporta esos adjetivos, ¿eh? Entonces, una manera de introducirnos en la simetría, una vez la hemos definido un poco, digamos, categóricamente, pues vamos a coger un aspecto de la simetría para podernos adentrar en ella. Yo he escogido el espejo, porque es una cosa inmediata, cotidiana, que hacemos todos los días. Nos miramos en el espejo y nos vemos reflejados. Y automáticamente obtenemos una imagen simétrica de nosotros mismos. Pero siempre es así, siempre es así. Hombre, si lo que hago es considerar a un pájaro, un loro, un periquito, lo que sea, no se entera mucho, ¿eh? El loro queda muy fascinado si tienen ustedes un animal de todos estos en su casa, le ponen un espejito en la jaula y verán que el pájaro se pone muy contento, revolotea y tal, pero considera que es otro, que no va con él, ¿eh? Si vamos aumentando un poco, pues un perro o un gato ya es otra cosa, juega con la imagen, le llama la atención, se involucra con ella hasta que se da cuenta de que no es real y entonces ya la abandona, ¿eh? Un poco más arriba, un chimpancé. Pues un chimpancé entiende que la imagen no es real, pero intenta comprenderlo, ¿eh? Y entonces, vean lo que puede suceder.
la reacción automática del chimpancé. Y en cambio nosotros, cuando nos miramos en el espejo, pues lo que vemos es la reflexión de nuestra imagen y inmediatamente, por suerte o por desgracia, empezamos a ver que no somos tan simétricos como eso, ¿eh? Cada uno tiene una pequeña característica, iba a decir defecto, no, una característica que en un pómulo o en un ojo, que no lo tiene en el otro, etcétera, ¿verdad? La imagen es nuestra imagen, reflejada en el espejo, simétrica de nosotros, ¿eh? Por una operación que llamamos reflexión, por un elemento que llamamos plano de simetría. Existe un plano de simetría automáticamente entre el espejo y nosotros, pero nosotros contenemos disimetría, ¿eh? Yo utilizo esta imagen. Marilyn Monroe era una persona muy bella, evidentemente, ¿eh? Pero si construimos, eso se puede hacer hoy, por el ordenador, la imagen totalmente simétrica a partir del lado derecho o a partir del lado izquierdo o a partir del lado derecho, yo creo que me quedo con la original, ¿eh? ¿No es eso? Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, igualmente estamos habituados a ver reflexiones en muchos otros ámbitos, evidentemente. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser este, ¿no? Cuando estamos conduciendo en nuestro coche y miramos por el retrovisor y llega una ambulancia, vemos ambulancia, leemos ambulancia, pero en cambio, si nos aproximamos a la ambulancia, está escrito Aignaluma, ¿eh? Es la reflexión, la simetría de reflexión, la que nos reproduce la palabra bien escrita. Está así, ¿eh? Para que lo veamos inmediatamente, ¿eh? Y de la mente, eso voy a hacer muchas catalanadas, ¿eh? Lo siento. De la misma manera, un genio como Leonardo, que era zurdo y que además tenía miedo, escribía mucho, y tenía miedo de que le copiasen. Y entonces lo que hacía era firmar de derecha a izquierda. Entonces, la firma de Leonardo la reconstruimos a través de un plano de reflexión entre esto, ¿eh? En el cine se ha utilizado mucho esta simetría de reflexión para crear ambientes incluso de intriga, de emoción. Orson Welles, en La Dama de Shanghái, utiliza esta habitación, si ustedes la recuerdan, al final de la película, en la que bueno, la reflexión en múltiples espejos, pues queda... Ha pasado algo. Me he cargado yo el este. La reflexión en múltiples espejos consigue ese ambiente y eso lo encontramos en muchos parques de atracción, por ejemplo, ¿eh? Y nos gusta a todos ver unos deformados de una manera, hacia arriba, lateralmente, etc. Eso no es más que reflexión. Algunos artistas se toman su licencia, ¿eh? Si podemos decir que esto es una reflexión, pero bueno, el cuadro es el que es. Bien, no solo hay reflexión, no solo hay operaciones de simetría de reflexión. Los cristalógrafos decimos que cuando hablamos de una operación de simetría, lo que hacemos es hacer equivalentes dos puntos, dos átomos o un conjunto de puntos de átomos a objetos en el espacio, estrictamente equivalentes, ¿eh? Pero será por reflexión, o será por rotación, o será por inversión, o será por combinación de algunas, por traslación, por deslizamiento, etc. No les voy a aburrir con cada una de las operaciones de simetría. Lo que sí que me gustaría que es llamarle su atención sobre un aspecto que es que las divide muy drásticamente, ¿eh? Si cogen la mano derecha, su mano derecha, y hacen una reflexión de la mano derecha, lo que tengo es la mano izquierda, siempre. Si hago una inversión también, pero en cambio si hago una rotación, un giro, de mano derecha siempre voy a manos derechas y de mano izquierda siempre voy a manos izquierdas, ¿eh? Sea cual sea el ángulo de giro que utilice,
¿vale? Bien, antiguamente ya los griegos utilizaban la simetría y los poliedros que contienen simetría para representar aspectos de la vida fundamentales. Por ejemplo, a partir de los polígonos regulares pasaban a los poliedros regulares, y para la escuela platónica, pues el tetraedro representaba el fuego, el cubo el aire, el octaedro la tierra, el icosaedro el agua. Eran los 4 elementos que decían los filósofos platónicos que podían representar cualquier cosa de nosotros, y después añadían un quinto que fue fundamentalmente un poco posterior, y Aristóteles, etcétera, que es el dodecaedro para representar el éter, el universo. Bueno, estos poliedros que llamamos sólidos platónicos los encontramos en la historia en una diversidad enorme de situaciones artísticas o no artísticas. Estos son poliedros de un yacimiento neolítico de Escocia, pero esto es un dado etrusco que no se sabe muy bien para qué se utilizaba, si era para juegos, si era una cosa astrológica, si era para reflejar la luz del sol, muchas interpretaciones. Estos son ya posteriormente, son poliedros que obligatoriamente contienen una cierta cantidad de simetría, que están dibujados en las estrías estas que son, de hecho esto es un dibujo, está tan bien hecho que parece que nos introducen en profundidad, pero es solo un plano de dibujo, lo que está es magistralmente dibujado, con los poliedros. Esto es un mosaico etrusco, mosaico de Venecia, perdón, también con un poliedro central y unos hexágonos regulares alrededor. Un matemático muy famoso, Pacioli, en un retrato suyo, tiene aquí un poliedro que no sabríamos definir muy bien, pero después aquí en la mesa tiene otro muy extendido y muy bien conocido. Leonardo, de nuevo. Leonardo era capaz de dibujar, de inventar, de hacer cosas maravillosas, y tiene dibujos fantásticos sobre poliedros regulares que, de hecho, muchos de ellos están en la obra de Pacioli. Y este es un cuadro que se utiliza, a que se refiere mucha bibliografía cuando se habla de la presencia de la simetría en el arte, la melancolía de Durero. Hay muchas interpretaciones también sobre el ángel, o esto es ángel y demonio, o lo que sea, tal. Este poliedro es el que le llama la atención. Está bien estudiado por los químicos teóricos y lo definen muy bien y tal. Y yo quiero también llamarles su atención sobre este cuadradito de aquí, que si van a buscar la obra, verán que tiene unos números en los cuales la suma se puede ser tanto en horizontal como en vertical como en diagonal, siempre es constante. Poliedros también en una sepultura de la catedral de Salisbury, y estoy pasando algunos ejemplos. Escher, del cual hablaremos más tarde con mayor profundidad, también dibuja montones de poliedros, a cual más fantástico. El profesor George Hart tiene una página web muy interesante sobre poliedros, e incluso los fabrica con los materiales bastante sofisticados. Weiwei, este artista disidente chino, tiene una escultura también poliédrica. ¿A qué les recuerda este poliedro? ¿Qué dirían que es? ¿Qué es lo que tenemos muy familiar? Un balón de fútbol, ¿no? Es una de las pelotas de fútbol, con los hexágonos y los pentágonos. Pero si hay químicos en la sala, podrían haber contestado otra cosa también, ¿no? Esto es una molécula muy importante en la química de hoy en día, que es el fulereno. Los fulerenos son estos. Este podría ser el de 60 átomos de carbono, etcétera, que da lugar a una química muy interesante. Y ustedes tienen muy cerca de aquí esto, en Bermeo. Esto en un parque infantil, en una plaza al lado del puerto de Bermeo, un pequeño rocódromo
hecho a base de poliedros, la cristalografía al poder. Bueno, qué bien, me encanta. Y evidentemente la naturaleza ha hecho poliedros avanzados y preciosos, ¿no? Los minerales. Yo no he tocado nada, ¿eh? Se me va en cuanto... Pero bueno, procuro... Claro, al estirar el brazo me lo llevo. Vale, gracias. Bueno, digo... Tengo que esperar a que vuelva. Lo siento. Digo que la naturaleza hace obras maestras, y los poliedros que encontramos en los minerales tienen una perfección extraordinaria. Fíjense ustedes en estas caras tan bien desarrolladas, con estas aristas perfectas, estos vértices que pueden ustedes medir de forma precisa y encontrarán exactamente el mismo valor en el mismo grupo mineral, etcétera, unas cosas increíbles. Pero la naturaleza tiene tiempo. Nosotros en los laboratorios no tenemos ese tiempo. Un buen cristal, ya, después les diré algo sobre eso, del tiempo. Y una persona como Charles Boone, que tiene un libro muy, muy interesante sobre cristales, pues hace una excentricidad un poco, les dice que unos son aristócratas, los otros son excéntricos, románticos, un poco disolutos, etcétera, ¿no? Eso se puede, a criterio. En algunos casos, la simetría cristalográfica no es tan evidente, y no se conjuga tanto con los postulados estrictamente cristalográficos. Estos son unos poliedros que rompen un poco con la simetría cristalográfica, están obtenidos por enfriamientos muy rápidos en aleaciones metálicas muchas veces, y son lo que se llaman los casi cristales, que supongo que muchos habrán oído hablar de ellos. En el 2011 fue motivo del Premio Nobel de Química, y ustedes aquí en su universidad tienen un grupo excelente de personas que está trabajando en este campo. Les decía, la naturaleza tiene tiempo. La naturaleza tiene tiempo y puede darnos estos cristales enormes. Estos son cristales de sulfato de calcio, muy bien construidos, decenas de metros de longitud, más de 1 metro de anchura. Son los cristales de la mina de Naica, estudiados por grupos españoles también, Granada, Barcelona, y donde se han formado en una cueva de la mina que estuvo saturada de la solución con sulfato de calcio durante aproximadamente 500.000 años. Eso es lo que ha permitido poderlos. Eso es una joya de la humanidad. Seguramente hay otras en el mundo, pero de momento solo conocemos esa, de ese tamaño. En Almería hay también una mina donde hay cristales de sulfato de calcio muy grandes, pero no tanto como esto. Ahora, hay que tener en cuenta que trabajar ahí es un martirio. Eso está a, no sé si son 800 metros de profundidad, hay una humedad del 90 y pico % y una temperatura de 50 grados. No aguantas allá dentro más que varios minutos, hay que ir entrando y saliendo. Pero en este caso, como mínimo, el tamaño no importa. El tamaño no importa nada. Los cristales tan pequeñitos como estos, que son cristales vistos al microscopio electrónico o vistos al microscopio óptico, tienen las mismas características de todo, de simetría, de orden, de todo, como los grandes. El proceso de cristalización es el mismo en todos los casos. Olvídense ustedes si son grandes o son pequeños. Lo que importa es que en su interior los átomos, iones o moléculas están ordenados periódicamente. Eso es un cristal. Ese es el cristal. Periódico, homogéneo, simétrico, anisótropo, vaya añadiendo, pero esas son las bases del cristal. Y eso nos permite diferenciarlo de otros sólidos que no están ordenados, como los sólidos amorfos,
yo no sé en euskera, en catalán decimos un cristal y un vidre. En inglés decimos un crystal, glass. En francés, un cristal, un verre. En euskera no sé, pero se diferencia. En castellano no. En castellano, la mayor parte de veces decimos un cristal de la ventana, el cristal de la ventana, mal dicho. Eso no es un cristal. Eso es un sólido amorfo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el orden, aunque existe un pequeño orden en ese, porque es un templado muy rápido de silicatos, hay un orden a corta distancia, en un líquido menos orden todavía, en un vapor prácticamente ausencia de orden. Estos artesanos que yo he cogido aquí, vaya, en la calle trabajando, lo que hacen es ordenar los elementos que podríamos considerar constitutivos de un cristal. Y ese ordenamiento, para formar el cristal con ese contenido de simetría, pues normalmente, muchas veces, conduce a una simetría muy particular. Colóquense ustedes en esta naranja, de aquí, que estoy señalando. ¿Cuántas hay alrededor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio de origen, esta de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en cualquier parte que se sitúen. Tengo siempre una simetría hexagonal y que la naranja llena lo máximo posible el espacio. Es una economía de energía y de espacio que hace la naturaleza o que introducimos nosotros, y por eso hablamos de un empaquetamiento compacto. También un empaquetamiento cúbico muy similar, no vamos a entrar aquí. Bueno, esto de aquí es curioso, porque esto es lo que los matemáticos llaman la conjetura de Kepler, o el Kissing Number. Hubo un señor noble, un aristócrata inglés, que además parece ser que era pirata, y que en sus incursiones bélicas, pues quería tener sus cañones bien armados. Entonces tenía un asistente que era matemático a la época, y le preguntó al asistente: óyeme, ¿cómo puedo hacer para llevar el máximo número de balas de cañón en la cubierta del barco? El hombre empezó a hacer cálculos y tal, y no encontraba la solución. Y ese hombre conocía a alguien que sí que a ustedes ya les sonará más: Kepler, un gran científico de la humanidad, de la historia. Y se lo preguntó. Le preguntó a Kepler cómo podía hacerlo y tal, y Kepler tampoco llegó a un resultado exacto. Y es lo que se conoce como la conjetura de Kepler. Él predijo de una buena manera, pero sin un razonamiento, sin una validación matemática contrastada, predijo que siempre iban a formar un empaquetamiento hexagonal compacto. Es la manera más, en definitiva, llegó a lo que los fruteros hacían desde el principio de la humanidad. Porque no solo las naranjas, cualquier fruta. Si ustedes cogen ciruelas, limones, lo que quiera, cojan ustedes una caja de zapatos en su casa y echen allá canicas del mismo diámetro. Canicas del mismo diámetro. Van a obtener siempre esta representación de simetría, siempre este modelo simétrico. No hay otro posible en un plano. Es el más rentable desde todos los puntos de vista, sin necesidad de hacer argumentaciones supracientíficas. Es el más rentable. En cuanto metemos el segundo plano, ya hay una posibilidad doble de poder que cubran unos agujeros o los otros. El tercer plano ya se complica la cosa, pero en principio esto funciona así. Y eso lo encontramos en muchos aspectos. Los panales de la miel son hexagonales. Las calzadas basálticas, la calzada de los romanos, es hexagonal. Las columnas basálticas de la rocha volcánica es hexagonal. Los salares de los altiplanos de Sudamérica son hexagonales, los ojos compuestos de los insectos son hexagonales. Esa es una simetría que es muy abundante y que encontramos en muchas diversidades, porque es rentable. Es eso.
Es la idea. ¿Y esto qué son? Cristales de hielo. ¿Y qué son? Hexagonales todos. Fíjense ustedes que podemos hacer la misma cuenta de la vieja, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todos. Todos puedo hacer un giro de 60 grados y obtendré exactamente lo mismo, ¿eh? Kepler, o de nuevo, fue el primer científico sin ningún instrumento. Y les aseguro que trabajar con cristales de hielo es lo más horroroso que hay en el mundo. Se lo puedo asegurar. Porque se deshacen, no sé qué, no hay manera de controlarlos, ¿eh? Pues Kepler, sin ningún instrumento de los que contamos ahora, ya hizo una gran descripción de todos estos cristales de hielo. Yo quiero que vean algunos ejemplos más, porque vale la pena, si veo donde tengo ahora. Bueno, ya ven ustedes, ¿no? Es maravilloso lo que puede hacer un simple cristal de hielo. Bien, nosotros tenemos necesidad de enseñar este tipo de cosas a los alumnos. Es parte de nuestro trabajo. Y entonces, ¿cómo meterlos en un cristal de hielo? ¿Cómo meterlos en un cristal de...? Bueno, lo que hacemos es utilizar cosas que representen lo mismo, más o menos, ¿eh? Dibujos, fundamentalmente. Representaciones bidimensionales que nos ayudan a poder describir la simetría. Este es un dibujo bastante bueno, a mi entender, de Mameodoz. Fíjese que hay unos hombres negros y unos hombres blancos, ¿eh? El truco está siempre en una cosa, que no hay ningún espacio vacío entre ellos, ¿eh? Eso es importante. Ustedes cuando ponen hexágonos y los pueden ordenar de manera que no queda ningún espacio. Si lo hacen con pentágonos, no será el caso. Tendrán agujeros. Por eso la pentagonal no es una simetría cristalográfica. La octogonal tampoco. En cambio, triángulos, cuadrados, hexágonos, eso los podemos ordenar de forma precisa. ¿Y qué simetría observo aquí de forma? No voy a marearles mucho, ¿eh? Pero fíjese que yo puedo cortar la figura en esta línea que estoy dibujando y tengo exactamente lo mismo a un lado que a otro. O esta otro, o esta otra. Y les sirve exactamente igual para los hombres blancos que para los hombres negros. Esa es una simetría cristalográfica, es una reflexión cristalográfica. Escher hace lo mismo, hizo lo mismo. Escher decía, vamos a volver a él. Escher, no sé si ustedes lo conocen, supongo que sí, porque es muy conocido por muchas cosas diferentes. Era un pintor figurativo, Escher, holandés. Y este hombre pintaba cuadros pues, típicos de la casita, la luz, los árboles, etc. Y buscaba luz que no tenía en su país original. Primero fue a Italia y después saltó a España. Y en España visitó la Alhambra y volvió varias veces a la Alhambra. Se maravilló con los dibujos árabes de las paredes o de los techos de la Alhambra. Son todo dibujos en los cuales cualquier motivo llena todo el espacio y por lo tanto introduce una simetría, siempre, ¿eh? Esto es un grupo de simetría como los matemáticos entienden, ¿eh? Un grupo totalmente matemático. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues fíjense, tenemos cosas tan extrañas como una mosca, un murciélago, un pájaro y una mariposa, ¿eh?
Pero esto es un dibujo totalmente simétrico, yo si me coloco, y además cristalográfico, pues si yo me coloco aquí, yo puedo saltar aquí, es un punto totalmente idéntico. Y pasaré aquí y ya pasaré allá. Y puedo venir aquí y aquí. Y en las dos direcciones del plano tengo exactamente traslaciones idénticas. Y además, el animal lo puedo dividir por la mitad, cada animal, ¿no? Por lo tanto, tengo reflexiones en esta dirección y en esta otra dirección. Y además, si me coloco en este punto otra vez, este animal lo puedo girar 180 grados. Y este otro también. Y cuando digo este animal, quiere decir que este otro también lo puedo girar 180 grados. Todos están implicados en esa simetría. Por lo tanto, para mí, este dibujo representa un grupo de operaciones de simetría bien establecido, matemáticamente y cristalográficamente bien establecido. Y eso me permite describir muchos ordenamientos de moléculas farmacéuticas, de alimentos, etcétera, etcétera. Solo hay 17 grupos planos bidimensionales, y hay muchas maneras de representarlos. Esto es una forma un poco particular. Estos son bordados húngaros. 17 bordados húngaros diferentes que representan los 17 grupos de simetría bidimensional. Pero en realidad nosotros dentro del cristal no tenemos ni animalitos ni tal, lo que tenemos son átomos, iones, moléculas, que se representan de esta forma, con un puntito, porque ahí nos vamos a sumergir hasta la escala del Armstrong. Es decir, oigo, ¿qué he hecho yo? Qué bestia. Ahí. Hasta la escala del Armstrong, es decir, 9 ceros después de la coma. Fíjense ustedes, ¿eh? Los que no estén acostumbrados, es una barbaridad, ¿eh? Y además, cuando esta señora resuelve una estructura cristalina, dice, no, este átomo está colocado aquí con una precisión de la 10.000ª de Armstrong. Es decir, que mete un carretón de ceros todavía por detrás. Y yo hago un símil muy sencillo para que todo el mundo lo siga, es
si no lo han leído. Y si lo han leído, reléanlo prestando atención. Mann, a ver si se acuerdan un poco conmigo, yo les refresco la memoria. Es una novela, como sí, excelente, excelente, es muy bien escrita, que tiene lugar en un sanatorio de tuberculosos en los Alpes suizos. Y el protagonista, que casi por azar se queda allá, se enamora muy platónicamente de un aristócrata de los países del este, porque ni le dirige la palabra, excepto un día de carnaval, una noche de carnaval. Y esa noche de carnaval se arma de valor y en perfecto francés, porque la novela está escrita en alemán, en perfecto francés le lanza esto. Dice, mira la maravillosa simetría del edificio humano, los hombros y las caderas y los senos floreciendo a una y otra parte del pecho y las costillas colocadas por parejas y el ombligo en medio en el tierno vientre y los sexos. No sigo, ¿vale? Pero claro, ella, la dama, ruborizada me imagino, le dice también en perfecto francés, le dice, eres en efecto un galante que sabe solicitar de una manera profunda, a la alemana. Bueno, referencias de simetría hay muchas en la literatura y evidentemente no se trata de... Les he puesto una, ya está bien. En la música también, muchísimas, y quien sea un poco melómano está acostumbrado a ellas. Es una representación abstracta de simetría la mayor parte de las veces, en todas las épocas y en todos los estilos musicales de todos los tiempos, desde Rimbaud a Bach hasta los modernos. Las variaciones de Goldberg se dice que en cada movimiento consiste en 32 compases, repetido 2 veces, la vida empieza, las 30 variaciones están dispuestas en 10 grupos, hay una estructura totalmente simétrica. Vean, oigan ustedes. A ver si... Es continuo, es continuo. Pero no solo Bach, Haydn, Mozart, muchos autores, muchos compositores introducen la simetría. Más modernamente, Berg, de los 40 compases que abren el tercer movimiento, reaparecen después de otros 23 reflejados en los últimos 46, etc. Y si yo supiera música y me atreviese con ustedes, pues podríamos hacer una composición en la cual unos cantan una estrofa, los otros empiezan más tarde y, ¿cómo se llama eso? Un canon. ¿Y qué hacemos en un canon? Pues una traslación, una operación de simetría. Un canon es, por definición, un ejemplo de simetría de traslación. Esta es una partitura de Bach, de la ofrenda musical, donde ven ustedes las mismas notas que tienen aquí, en esta dirección, las tienen ustedes exactamente en esta otra dirección. Se puede tocar empezando por arriba, empezando por abajo, y como las flechas indican, hay que cruzar ahí en medio para poder continuar. Es un ejemplo de simetría. Si profundizamos más,
tengo un hijo también y es músico y me enseña algunas cosas. Y ahí ya no llego yo. Las quintas ascendentes y quintas descendentes, eso no es más que un círculo que representa las notas musicales y que de hecho es un círculo sobre el plano, pero de hecho es una espiral, una simetría helicoidal ahí introducida que al músico le sirve mucho para representar acordes y demás. Y en el arte plástico, desde el principio hay simetría, sobre todo al principio, porque como esta serpiente azteca, o aquí la reflexión es evidente, en dibujos como este de Sumaria, fíjense ustedes que de hecho la simetría impone el dibujo. La naturaleza está mal representada en este dibujo. Es más simétrico que real. Y este otro, estamos hablando de una cosa asiria, y que es igual, es más simétrico que real. De hecho, este no es totalmente simétrico. ¿Alguno ha prestado atención? Este tiene un truco, porque si fijan ustedes aquí, esta mano es la derecha y en cambio esta es la izquierda. El dibujo simétrico es este de abajo, que está reconstruido. Pero el aspecto es de simetría. Y es eso, el principio es ese, es una representación simétrica sobre todo. Después, conforme va avanzando el tiempo, ahí la simetría se va perdiendo y ganando más la representación real. Pero a pesar de todo, ¿qué dirían ustedes de ese sepulcro? Yo al principio, cuando lo vi, digo, es totalmente simétrico. No, porque esto que hay aquí no es lo mismo que hay aquí. El angelito este no es exactamente igual a un lado que otro, no es estrictamente simétrico, pero hay una armonía, hay un equilibrio, hay una cierta imagen de simetría. El Vaticano, esta imagen excelente desde arriba, nos reproduce una imagen simétrica cuando en realidad esto que está dibujado aquí, perdonen, pero es que esto que está dibujado aquí no está dibujado, no es lo mismo, estas letras no son la misma, pero yo tengo tendencia a hacer una división por la mitad. En cambio aquí ya es más difícil. Es decir, bueno, hay un equilibrio, pero aquí la simetría está rota, totalmente rota, ¿no? Fíjese una anécdota. Cuando ustedes van a una cena, a lo mejor con los amigos o con un grupo de personas y tal, a veces se sientan en una mesa redonda. Antes de sentarse, está todo distribuido simétricamente, totalmente. Los platos, los tenedores, los cuchillos, el plato del pan, con el pan. Ahora, en cuanto un comensal coge el pan, seguro que va a dudar si con la izquierda o con la derecha, nos pasa a todos, ¿no? En cuanto uno lo coge, rompe la simetría. O los otros cogen el mismo o se ha roto la simetría, ¿vale? Pues lo mismo sucede. Siempre hay roturas de simetría en la naturaleza y en la física eso es súper importante. He dicho una palabra que no me gusta nunca. Es muy importante, muy importante. Dalí, magnífico, magnífico. ¿Es simétrico? Bueno, no es estrictamente simétrico. No tenemos exactamente, pero la imagen global con la bahía de Portlligat detrás es de armonía, de simetría, etc. En arquitectura hacemos lo mismo. Tenemos unas operaciones de simetría que vamos reproduciendo de forma continua. En estas imágenes que están ustedes viendo aquí, la simetría es de traslación. Bueno, la simetría es de traslación. Yo cojo un elemento mínimo y lo voy trasladando de forma continua a lo largo del edificio. Calatrava hace lo mismo. Coge un elemento y lo va reproduciendo. Pero no es la única simetría arquitectónica. El Arco de Triunfo de Barcelona es un ejemplo de simetría de reflexión, excepto en el friso. El friso no lo es, pero todo el resto sí. Y podríamos hacer un paseo simétrico
en una ciudad, seguro que en Bilbo también, en donde encontrarán ustedes en la arquitectura cantidad de elementos simétricos. Por ejemplo, rotación, rotación de diferentes órdenes. Esta es octogonal, muy extraña. Esta es hexagonal, muy habitual. La más habitual de todas es la orden 4. Rotaciones de 90 grados cada vez. Esta es pentagonal, mucho más extraña. Y esta de aquí, del Baptisterio de Pisa, fíjense ustedes la particularidad que tiene. Es rotación también lo que contiene, ¿no? Pero si se fijan ustedes, en cada piso la rotación es diferente. Es fantástico. ¿Cómo se le podía imaginar a este hombre que iba a meter un eje de rotación diferente en cada piso? No es evidente, no es fácil, ¿eh? Gaudí también, un genio, ¿no? Nos puede gustar más o menos la Sagrada Familia, no entremos en eso, ¿eh? Pero su genialidad está en que para desarrollar estas columnas de esta altura, con la resistencia del material que tiene encima, etc., imagina unas columnas que empiezan con una base de una cierta simetría, por ejemplo hexagonal, y acaban circulares. Son dos hélices que van girando una en sentido contrario del otro. Y eso le permite seguir las aristas de la columna y darle una resistencia enorme a la columna, por alta que sea. Eso a principios del siglo XX. Mi universidad es simétrica, es una manera de decirlo, pero el edificio que construyó Elias Rogen sí que tiene un claustro de letras, otro de ciencias, una torre, otra torre, el paraninfo en medio, las mismas ventanas a un lado que a otro, contiene una cierta simetría. En la ornamentación, por descontado, y vamos a ir un poco acelerando, porque si no les voy a cansar a ustedes. Traslación, los árabes. Hemos hablado antes de la Alhambra. Pepita Besteiro, que era una colega nuestra, lamentablemente desaparecida, describió la simetría mudéjar en la ornamentación de los palacios de Aragón. Y encontramos todos los grupos de simetría. Lo mismo que en la Alhambra. Están descritos en todas partes, en montones. Ustedes cuando vayan una vez a la Alhambra, una de las veces que vayan, pues seguro que les va a gustar tanto que van a repetir, vayan con un librito que les diga con la simetría que tiene cada parte. Fíjense ustedes en esta, pues, esto es un techo de yeso de uno de los salones, y el motivo que se repite es este, aquí representado, y aquí tenemos simetría de reflexión y de deslizamiento. Como el deslizamiento no hemos hablado, le voy a explicar. La reflexión es obvia, ¿no? El deslizamiento quiere decir que reflejo al otro lado, pero tengo media traslación. Media traslación. O sea, este reflejaría aquí y traslado media traslación. Reflejaría media traslación y así. Y esto está construido con elementos variopintos, porque saben ustedes que los musulmanes no pueden representar figuras de seres vivos. Con elementos que se describen de formas muy diversas y que la particularidad que tienen de nuevo es que llenan el espacio, el plano en este caso, totalmente. Escher de nuevo también hace lo mismo. Penrose hace lo mismo matemáticamente en lo que sirve para describir precisamente los casi cristales que hablábamos antes. Y si van a Barcelona, les espero por descontado en Barcelona, merece la pena. Vayan ustedes, seguro que irán al Paseo de Gracia. El Paseo de Gracia hay montones de obras de Gaudí, y entre las obras de Gaudí que mucha gente no presta atención está el pavimento. Y en el pavimento tenemos como un mar. Tenemos unos moluscos, unos equinodermos, unos pulpos, tenemos de todo. Fíjense esto. Si yo me sitúo aquí, ¿cuántos de estos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eje de rotación senario. Y me voy de traslación a traslación. Y de traslación a traslación. Esta es la mínima parte que necesito. En cambio, si me sitúo aquí, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. Simetría ternaria. Y en cambio, si me sitúo aquí, simetría binaria. 180 grados. Y hay reflexiones también. Hay reflexiones y hay deslizamientos, etcétera, etcétera. No me voy a ver. Y en la naturaleza, evidentemente, plantas, animales, etcétera, todos contienen
normalmente simetría. Esto merece la pena, es un robo que hago a un programa de televisión, pero supongo que han escuchado algunas veces hablar de la proporción áurea y del número de la serie de Fibonacci y del número phi. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, de phi también derivan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Está muy bien hecho, ¿eh? Es un programa de redes, de una entrevista a Marcus de Satoy, un divulgador inglés muy bueno, que tiene un libro que también les recomiendo mucho que lo lean, ¿eh? Número de oro, eso todos ustedes llevan la proporción divina encima, ¿eh? La tarjeta de crédito está construida con esa proporción. Esto también es lo mismo, ¿eh? Pero en cambio en la naturaleza lo que vemos mucho es roturas de simetría también, ¿eh? Es quien no ha visto un cangrejo como este, ¿no? Con una pinza enorme y tal. ¿Quién no ha visto? ¿Cómo le llaman en euskera esto? Gallos o, bueno, lenguado, lo que sea, ¿eh? Tiene los ojos en una parte solo, ¿eh? En el otro no tiene. Y en cambio los biólogos, zoólogos saben que la larva de este animal nace con los ojos bien puestos y que migran después, conforme se hace adulto. Es extraordinario, ¿eh? Igual que de esa manera se rompe la simetría también, pues con la locomoción, evidentemente, con la gravedad. La parte superior, la parte inferior es diferente, la parte anterior, la parte posterior es diferente, etc. Hay muchas roturas de simetría. Y los caracoles, por ejemplo, las comunidades de caracoles y tal, acostumbran a ser casi todas diestras, vamos a entendernos, podemos decir destrógiras, R, S, lo que utilicen el término que quieran, vamos a tener de derechas y de izquierdas, vamos a utilizar el término de esta manera, son la mayoría diestras y hay de vez en cuando algunas siniestras, ¿eh? Las
flores tienen simetría de muchos tipos, de reflexión, de rotación. Fíjese, esta es tan particular, esta parece ser que fuesen 6, no. Este es igual a este, no es igual a este. Es simetría de orden 3. Y tienen una simetría no cristalográfica, porque aquí sí que encontramos simetría pentagonal, simetría octogonal, excepto en cristalografía. En la química, en la zoología, en la botánica, la simetría puede ser de otra manera. En la jardinería igualmente tenemos simetría y volvemos a Leonardo. En los seres humanos tenemos simetría bilateral, aunque es más aparente que real porque en el interior no es así, ¿no? Pero bueno, yo espero que con lo que han oído ustedes en el vídeo, esta noche todos se pongan delante del espejo y se midan el ombligo, a ver si somos áureos o no. El hombre de Vitruvio es áureo porque está inscrito en el círculo y en el cuadrado con la proporción áurea, y el artista la simetría bilateral pues la interpreta como considera más oportuno. Ahora nos vamos a tener 5 minutos en esto. Derechas e izquierdas. Alicia de nuevo, T y T, los hermanos T y T. Si recuerdan ustedes, uno se avanza con la mano derecha, el otro se avanza con la mano izquierda. Son dos moléculas, dos cristales que decimos enantiomorfos. ¿Vale? Están relacionados por una simetría especular. Pero derecha e izquierda es solamente relativo. ¿Ustedes cómo le explicarían a un extraterrestre que esto es la derecha y esto es la izquierda? ¿Cómo se lo explicarían? Es prácticamente imposible. Inténtenlo con una persona todavía, porque una persona normalmente tiene el corazón en la izquierda. Normalmente, no siempre. Pero con un extraterrestre no sabemos ni si tiene corazón. ¿Cómo vamos a explicarlo? Kant lo decía, filosóficamente, decía que la diferencia entre las manos derecha e izquierda no se puede expresar en términos inteligibles a la mente utilizando una descripción verbal. Al final veremos que la física sí que lo hace. Bueno, hay muchos aspectos de ese tipo. ¿Cuántos zurdos hay en la sala? Seguro que hay unos cuantos. Estadísticamente debería haber el 10%, como mínimo. Y todo zurdo sabe las dificultades que tiene ser zurdo. El reloj, ¿en dónde? ¿En la derecha o en la izquierda? Los botones abotonados de una manera u otra, sacacorchos, o se construyen objetos especiales, o el zurdo vive en un mundo que no es exactamente el suyo. Tiene problemas siempre. Bien, siempre decimos, por ejemplo, que nos levantamos con el pie izquierdo. ¿Por qué no? ¿Por qué el izquierdo? ¿Por qué no el derecho? ¿Vale? O que derecho es sinónimo de justo. ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Fíjense ustedes, Pitágoras que decía, debemos entrar en un lugar sagrado por la derecha, que es el origen de los números pares, y salir por la izquierda, que es el origen de los números impares. Fantástico. Bueno, lateralidad, ustedes se fijan en lateralidad, bueno, decimos los futbolistas son diestros o son zurdos, ¿no? La mayor parte, no sé si es una cosa u otra, pero bueno, pero ustedes mismos prueben, cuando cogen el teléfono, ¿con qué mano lo cogen? Hagan la prueba. Cuando suene el teléfono esta noche, hagan la prueba. Se lo ponen en el oído izquierdo o en el oído derecho. Porque no hace falta ser zurdo para tener lateralidades diferentes. Los neurólogos lo estudian muy bien y podemos ser diestros manualmente y zurdos en los pies o zurdos en los ojos. Pongan un dedo así, miren, cierren un ojo, cierren el otro, verán que en uno de ellos se ha movido el dedo. Pero tienen una lateralidad visual. Cuando oyen, igual. Cuando cruzan los brazos, ¿cómo lo hacen? ¿Así o al revés? ¿Cuál es el brazo que queda encima? ¿El derecho o el izquierdo? Cuando aprietan cuando cogen las manos, ¿qué dedo, qué pulgar queda encima? ¿El derecho o el izquierdo? Fíjense si hay lateralidades. Montones. Todo eso se puede traducir también en las...
Y es lo que le decía, hay humanos que no tienen la misma lateralidad que lo que consideramos normal, ¿eh? En los cristales pasa lo mismo. Hay cristales que son derechos y que son izquierdos. Y es el cristal, estos son cristales de cuarzo, es el cristal el que decimos que es quiral. El interior es siempre SiO2 en este caso. No hay ninguna particularidad, no hay ninguna diferencia, ¿eh? En cambio, Pasteur, otro monstruo de la ciencia, lo que vio, lo que estudió, fue unas sustancias que tenían cristales que tenían moléculas derecha y moléculas izquierda. El pobre hombre sudó para poder demostrarlo, ¿eh? Sudó mucho. Tuvo que ir a uno, bueno, primero empezó a hacer experimentos porque contaba los cristales, pues, y buscaba con la lupa y tal, buscaba los cristales, los diferenciaba, los que eran de una morfología, los que eran derechos, los que eran izquierdos, miraba, lo comprobaba con la rotación de la luz, etcétera, pero no le creían, porque había otros cristales de la misma sustancia que eran mezcla de los dos, de derecho y de izquierdo. Y tuvo que ir a casa de uno de sus maestros y hacerle el experimento in situ, ¿eh? Separándolo y tal para poderlo comparar. Y resulta que era muy importante esto, porque resulta que nosotros somos quirales también, ¿eh? Pasteur decía esto, decía, estoy convencido que la vida, tal como se nos manifiesta, es función de la disimetría del universo o de las consecuencias que ésta comporta. Presiento incluso que todas las especies vivas son primordialmente en su estructura, en sus formas exteriores, función de la disimetría cósmica. Hasta ahí va, ¿eh? Bien lejos. Y de hecho esto es lo que conocemos hoy en día como la quiralidad, ¿no? Es lo que dijo Kelvin, lo que definió. Hay sustancias, sobre todo sustancias orgánicas, en las cuales tenemos un átomo de carbono que está relacionado con 4 átomos diferentes. Y la actividad biológica, está normalmente ligada a uno de los dos y no a ambos. Y muchos medicamentos son quirales, están construidos con las moléculas quirales. Algunos de ustedes recordarán la talidomida y los efectos que tuvo, que todavía duran hoy en día y que están producidos por esta quiralidad. Incluso nuestra baraja es quiral. Los caballos están orientados de una manera o de otra. Y las moléculas quirales nos dan propiedades también diferentes. Por ejemplo, el aspartamo es dulce o amargo según que sea molécula izquierda o derecha, ¿eh? O la carbona da aroma de hinojo o de menta según sea derecha o izquierda. O el limoneno huele a limón o a naranja según sea derecha o izquierda. Y así sucesivamente, ¿eh? Y es esa disimetría de extrógeno o levógeno la que conduce a muchas propiedades y muchas consecuencias muy importantes. Nosotros tenemos, los humanos, tenemos aminoácidos que son todos de una misma lateralidad. Son todos de una misma lateralidad, ¿eh? Los monómeros de los aminoácidos que construyen las proteínas tan solo tienen configuración izquierda. Mientras que los monómeros de ribosa que construyen la RNA tienen configuración derecha. Y la presencia de los dos juntos rompería todo el esquema e incluso anularía la vida. Hay un colega nuestro en Madrid, en la Unidad Complutense de Madrid, que llega a decir algo como así: las moléculas que guardan la información y mandan son de derechas. Las que la desarrollan y trabajan son de izquierdas. Bueno, ahí nos lleva eso a la estructura del ADN, evidentemente un hito en todo el siglo XX, ¿no? La hermosura de la doble hélice del ADN, en donde hay que, ya me lo he cargado, donde hay que decir que la importancia que tuvo Rosalind Franklin. Rosalind Franklin está en el origen de la resolución de esa estructura. Y era que hizo todas las mediciones de difracción de rayos X y que lamentablemente murió de un cáncer muy joven. Pero muchas estructuras
de organismos y de moléculas que son interesantes para la vida y para la genética, tienen esta estructura helicoidal. Y ya para acabar, en la física, esa simetría se reproduce en todas las leyes, en todas las constantes, en las galaxias, en el universo. Un ejemplo solo, el efecto Coriolis. En un hemisferio nosotros vemos el agua girar en una dirección, en el hemisferio contrario lo vemos en la dirección contraria. En el ecuador, ¿qué pasa? Pues en el ecuador puede girar en una dirección o en la otra. Rompe la simetría. Y los Simpson tienen una particular manera de ver el efecto Coriolis. Los físicos dicen que la simetría es una invariancia y que esta invariancia se produce en una invariancia por traslación en el espacio, en el tiempo y en la rotación. Pero la naturaleza es aparentemente ambidextra. Consideramos materia y antimateria, consideramos partículas y antipartículas, etc. Y si ahora nos vamos de nuevo a Alicia, ¿ustedes creen que Alicia podría beber la leche del otro lado del espejo? Evidentemente no. Evidentemente no, porque está en el lado oscuro. Bien, pero sí que se ha demostrado que a partir de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad, la fuerza fuerte, la débil y el electromagnetismo, hay una de ellas, la fuerza débil, sí que muestra esta asimetría derecha-izquierda. Hay instrumentos, hay experiencias realizadas, experimentos realizados que lo demuestran, de manera que ahí sí que podemos decir que un extraterrestre podría comprender sin ambigüedad cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y otra mujer está en el quid de la cuestión, Amy Noether. Bueno, pues ya está, ahí estamos llegado. Ahora yo querría que ustedes se vayan a casa pensando un poquito en lo que le hemos explicado y intentando contestar algunas de las cosas que son más o menos obvias, otras menos. ¿Es perfectamente simétrico o no lo es el universo? Y esta segunda, si las leyes fundamentales de la física, excepto las débiles, son reversibles, ¿cómo es que la naturaleza no da nunca marcha atrás? Piensen, ¿alguno juega al billar americano? Cuando da una tacada y tira una bola dentro del agujero, esa bola, ¿hay alguna posibilidad de que vuelva atrás? Es un problema interesante. Bueno, la entropía, que es una medida de desorden, se incrementará de forma constante. ¿Dónde llegará el universo? Entonces, la simetría disminuye con la complejidad del mundo vivo, somos homoquirales, la vida aparece en una rotura de simetría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunas lecturas recomendadas y eskerrik asko y muchas gracias por su atención. Me he alargado, lo sé, me he alargado, pero yo tengo un defecto, bueno, no muchos, pero uno de ellos es que me encuentro cómodo explicando. No hablo muy poco normalmente, pero si explico una cosa que me gusta, me encuentro cómodo y me puedo pasar tiempo y tiempo explicando. Lo siento si les... Muy bien. A su disposición. Muchas gracias. Entonces, ahora a ver si quiera preguntar algo, pues tiene la oportunidad. No tengan miedo, adelante. Yo no sé si sabré contestar, pero la pregunta seguro que es interesante. Sí, esta es muy fácil. Es más que nada una cuestión que me ha quedado a mí. Gracias. Una duda. Hablando de toda esta simetría del número áureo, ¿por qué no nos ha hablado usted de nuestro amigo el número E? Bueno, pues se podría hablar también, claro, pero no da tiempo para todo. Por ahí simplemente. Era simplemente eso. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué explicación tiene
el crecimiento de las caracolas y todo eso que ha comentado con respecto al número áureo. ¿Tiene alguna explicación? Bueno, se constata. O sea, se constata que el crecimiento de las conchas de animales, que después se han conservado en fósiles, o sea, por lo tanto, desde el principio, sigue esa ley logarítmica. ¿Se sabe el porqué? O sea, que no, porque en algunos casos todo este tema de números áureos y tal entra en un dominio ya un poco en el límite de la ciencia. Pero es una constatación, es verdad, es así. Bueno, ustedes, si les gusta la fotografía, por ejemplo, en la fotografía hay proporciones que se consideran bellas. La regla de los 2/3, se dice, por ejemplo, ¿no? Ustedes no enfoquen, nunca dicen los fotógrafos profesionales a una persona en el centro de la fotografía. Póngala usted en los 2/3, en un tercio de aquí, o en el de aquí, o en el de aquí, o el de aquí. Y la fotografía será más bella. Igual utilizan la proporción áurea. Si usted enfoca teniendo en cuenta ese dibujo logaritmo detrás en su cabeza, dicen, tendrá una foto más bella que si no lo hace. Allá a fondo. Disculpe que le haga una pregunta un poco anecdótica, pero ¿podría explicarnos el proceso de robo, podríamos decir, de Watson y Crick al descubrimiento de Rosalind Franklin? Yo no tengo por qué disculparle, pero hombre, hablar de robo es un poco fuerte. Lo que sí es cierto, a ver, en ese momento, si usted lee libros de historia de la ciencia, se dará cuenta de que había una batalla por conseguir esa estructura. Y una batalla científica, noble. Los ingleses por una parte, en Estados Unidos estaba Pauling por otra, y a ver quién podía más. Y es verdad que a Rosalind no se le dio el Nobel, pero también es verdad que había muerto. Y eso fue una buena excusa para no dárselo. Y se lo dieron a los otros que estaban vivos. Pero evidentemente, si en el trabajo de Rosalind la estructura no se hubiera resuelto. Los diagramas de difracción de rayos X son suyos, en un laboratorio pequeñísimo de Inglaterra, que nadie le hacía caso, pero ella tenía la solución al problema. Y Watson, sobre todo Watson y Crick, fueron los que tuvieron la genialidad de interpretarlos. Y hombre, claro, nosotros cuando dibujamos una estructura, dibujamos en un plano, y ellos vieron la doble hélice como solución. Más. Son ustedes un público excelente. Eso quiere decir que lo han entendido todo. Déjenme que les diga, esta señora tan guapa es mi madre, era mi madre. Y este señor pequeñito, este niño pequeñito soy yo. Hombre, yo... No, la he puesto sobre todo por esto. Claro. Es curioso, estas fotos que nos hacían antiguamente en las escuelas, y ponían unos poliedros cristalinos ahí, y yo no sé si eso me marcó ya en la vida o qué. Sí, ahí hay una pregunta. Ahí te has pasado. Hola. Hola. Leí hace tiempo por internet que la concha del Nautilus, que parecía que seguía el número áureo, pero que no, que en realidad era un falso amigo. Me gustaría saber su opinión. Ahí hay un margen de error. Esto, si lo tomas en un sentido un poco laxo, muchas cosas caben. Si tomas estrictamente, destruyes parte de... Estaría dentro del más menos, ¿no? Claro, estaría dentro del más menos. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, está bien.
Eso fíjense ustedes, eso es un aspecto también cristalográfico, ¿eh? Los nautilos, por ejemplo, dice, las conchas en general. Hoy en día es un tema de investigación impresionante, la biomineralización, ¿eh? El comprender cómo se llega a formar una concha. Es carbonato de calcio, pura y exclusivamente, carbonato de calcio, ¿eh? Pero el carbonato de calcio puede cristalizar de formas diferentes. Hay una forma que se llama calcita, otra que se llama aragonita, y otra baterita, que es metastable. La calcita es la estable. Pues en las conchas de animales diferentes tienen unas secuencias y unas estructuras diferentes. Y ahí las proteínas juegan un papel fundamental. La mineralización sin esas proteínas sería diferente. Los experimentos de laboratorio son diferentes. Es espectacular. Y déjame decirle, ya que estamos hablando de experimentación y todo eso, es que, a ver, no se vayan ustedes a casa, sobre todo con la idea de que este señor se pasa el día buscando ejes y planos y tal, ¿eh? Por favor, nada más lejos de mis obligaciones y de mis intereses, ¿eh? Nosotros, muy modestamente, trabajamos en cristalografía, pero estamos estudiando cristales presentes en alimentos. Y fundamentalmente estamos ahora centrados en chocolate, jamón y aceites. Eso sí, váyase a casa pensando, los cristales que hay en el jamón, por ustedes cuando comen jamón, ¿se están comiendo cristales? Igual como hacen cuando se toman una ensalada con sal común o un pastel con azúcar. En el jamón también hay cristales, en el chocolate también. Y esos cristales son capaces de decirnos si el cerdo de donde ha salido el jamón ha comido solo bellota. Y ese sí es curioso, ¿eh? Perdón. A ver, una pregunta. Yo me figuro, o digo, las simetrías estarán basadas en la estructura molecular para tener el menor gasto de energía según las condiciones, ¿no? A todos los niveles, o sea, molécula, átomos, iones, bueno, pues igual de eso de que no se sabe todavía del número phi, todo eso es ya a nivel de cuerdas y esas cosas que no sabemos nada. No, bueno, yo creo que no hace falta llegar tan lejos. No sé. No hace falta llegar tan lejos. Eso ya, la teoría de cuerdas debería explicar otras cosas. No. Pero lo que es... Pobre hombre. Estoy tan avergonzado. Pero la teoría de cuerdas es otra. Pero en los cristales sí que decimos tendencia a la simetría máxima, al empaquetamiento máximo. Eso es una tendencia, ¿no? Fíjate, cuando yo he hablado del empaquetamiento compacto, hexagonal o cúbico compacto, he dicho, eso llena lo mejor posible el espacio. Hagan ustedes las pruebas con las canicas y lo verán. Pero si calculan ustedes, si calculan el espacio ocupado solo es un 74%, ¿eh? Hay un montón de espacio vacío en cualquier ordenamiento compacto, ¿eh? O sea, y el diamante, que es una estructura de las más rígidas que se pone, por ejemplo, de dureza, etcétera y tal, es una estructura muy vacía, ¿eh? Los átomos de carbono están coordinados tetraédricamente, pero hay mucho espacio vacío en estructura. Dígame, perdón. Bueno, cortísima, que me están diciendo que se... No. A ver, ¿por qué ha dicho antes que tanto a nivel de átomos, moléculas, iones, forman grupos, vamos, de 10 a la 20? ¿Por qué 10 a la 20? Bueno, eso es una aproximación, pero que es bastante real. Menos, ¿sí? Es bastante real. Cuando se hace una cristalización, sí, hay una infinidad de átomos que se ponen en juego, ¿eh? Normalmente, a ver, ustedes también pruébenlo en su casa, por favor. Hoy les estoy dando recetas de todo, ¿eh? Tienen sal común en su cocina, ¿eh? Hagan una cristalización de sal común, ¿eh? Muy sencilla. Disuélvanla en agua, se disuelve muy bien,
hagan una solución saturada. ¿Qué quiere decir ese término? Vayan disolviendo hasta que no se disuelva más. Hasta que ya les cueste disolverlo. Incluso si quieren, calienten un poco el agua para que se disuelva todavía un poco más. Cuando la tengan bien saturada, la ponen en un rinconcito, la tapan para que no les caiga polvo y tal, y dejan que el agua se vaya evaporando. Tendrán cristales muy bonitos de sal común, pequeñitos, pero muy bonitos, muy perfectos. Y eso normalmente serán cristales cúbicos, en forma de cubo. Pero si en el agua ya añaden una cosa que normalmente no tendrán en casa, puede ser un poco de urea o un poco de diamida o que sea, entonces tendrán octaedros en lugar de cubos. Y cuando ustedes van a un supermercado de lujo y dicen, hoy me las voy a gastar y me compro sal Maldon, para hacer alta gastronomía, esos son octaedros vacíos en lugar de cubos. Es una cristalización diferente. Y todas esas cristalizaciones han seguido el mismo proceso. En todas hemos hecho, hay muchos métodos de cristalización, muy diferentes, a partir de un fundido, a partir de vapor, por difusión, etc. Pero este que le estoy yo diciendo, que es el más sencillo de todos, disolver y evaporar, o disolver y enfriar, en todos esos métodos siempre el proceso es el mismo. Los átomos, iones o moléculas están dispersos dentro del líquido, desordenados totalmente, y se van uniendo poco a poco para formar pequeños clústeres, que decimos, pequeños grupos, que es lo que decimos un núcleo cristalino. Cuando ese núcleo, pero estamos a esas órdenes de magnitud, montones de, pero a una dimensión reducidísima. Cuando ese núcleo adquiere un radio crítico, un radio a partir del cual ya no vuelve a la disolución, entonces crece y nos da el cristal. Y entonces ya es un proceso de nucleación y crecimiento. Hay una ahí. Tenemos que acabar. Yo lo siento mucho, pero esto tiene hora de finalización. Una última, pero yo seré muy breve. No, lo digo por si alguien más se anima. Ya no se puede animar nadie más. Pero es que esto es un placer para un orador, que haya preguntas. Ya lo sé, ya. Gracias. Bueno, yo quería preguntar qué papel tienen hoy en día las simetrías en las nanoestructuras artificiales. Muy buena pregunta, sí. A ver, está por demostrar. Lo que sucede a la escala actual, que no es macroscópica ya, es mucho menor que macroscópica, ¿sucederá exactamente igual a la escala nanoscópica? No está claro. En algunas de las propiedades puede que no. Las leyes fundamentales serán las mismas. Nosotros, cuando hacemos un cristal que puede tener a lo mejor solo 1 milímetro de arista y aplicamos la ley de la difracción de rayos X para resolver su estructura, ¿podemos hacer lo mismo con un cristal nanométrico? No es evidente. Pero se está probando, ¿no? Sí, porque cada vez hay más nano. Cada vez hay más nano, con sus peligros también, pero cada vez hay más nano. Yo he oído hablar de nanotubos de carbono y sí. Ese tipo de historias. ¿Usted ha visto una representación de un nanotubo de carbono? He visto unas imágenes que he puesto, son carbono en forma de tubo. El grafeno. Bueno, el grafeno es una gran revolución. Ya están fabricando las pantallas que vamos a poder enrollar como un papel y llevarlo en el bolsillo. De grafeno. Ya las están fabricando. Pero bueno, pero grafeno no tiene por qué ser nano. Es una película de carbono. Pero en otros casos sí. Lo que intuyo es que se está utilizando las simetrías para fabricar estructuras nanométricas. Sí, se está utilizando. Lo que yo le respondo no se hacen al azar. O sea. No, se hace inteligentemente. Lo que yo le respondo es que en algunos casos debemos preguntarnos si las leyes fundamentales son aplicables o no. En algunos. Por lo menos preguntároslo. Es posible que sí, que la respuesta sea afirmativa. Como hacemos cristalizaciones, a lo mejor a la escala del pico
litro, por ejemplo, o el pico mililitro, para ahorrar, para poder hacer cristales a lo mejor de moléculas farmacológicas que no se pueden hacer de otra manera. Pero, y ahí yo ya le respondo afirmativamente, sí señor, nucleación, crecimiento igual que a la escala macro. En nano yo igual soy un desconocedor. Pero bueno, se han descubierto nuevas propiedades. Sí. Pues muy bien, muchas gracias.